En este video aprenderás cómo tú puedes crear tu propia página web con un diseño bastante profesional en tan solo unos minutos, como este que ves en pantalla, que es ideal para una tienda en línea. Quiero que veas el diseño tan profesional que tiene, que capta la atención de tus usuarios. También, por ejemplo, este otro, una tienda en línea que también puede ser ideal para que puedas vender cualquier producto. Y por último, este, por ejemplo, puede ser para un negocio de bienes raíces, ofrecer servicios de marketing o cualquier otro tipo de negocio o empresa. Todo esto te lo enseño en este video de forma muy fácil y sencilla, así que comenzamos. Y lo primero que vamos a hacer, amigos, es contratar nuestro hosting y dominio, y yo te recomiendo la mejor empresa del mercado que se llama SiteGround. Recuerda que te estaré dejando un cupón con el 80% de descuento que tú puedes aprovechar. Lo tienes en el primer comentario y descripción del video. Te manda a esta página y aquí lo único que debes de hacer es escoger el plan que más te guste. Por ejemplo, este de Startup está bastante bueno. Vamos a darle clic acá en contratar, y aquí recuerda que cualquier plan que tú contrates te va a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Por lo tanto, eso significa poder ahorrarte dinero al comprar tu plan de hosting. Entonces aquí debemos introducir el nombre del dominio que queramos registrar. Por ejemplo, yo puse este de ejemplo y vamos a darle clic abajo, continuar. Como puedes ver, te tiene que aparecer así: enhorabuena. Esto quiere decir que el dominio está disponible, y aquí es muy importante información de la cuenta, que rellenemos todos estos datos para que podamos abrir nuestra cuenta acá en SiteGround. Entonces tómate el tiempo para que ingresar tu correo, tu contraseña. Vamos a repetir la contraseña. También acá en la parte de abajo, amigos, en información de cliente, súper importante, agregar tu nombre, apellido, el país, la localidad, etcétera. Vamos a estarlo rellenando todo, y también información del dueño del dominio. Te pide lo que es el estado. Simplemente acá selecciona en qué estado estás viviendo actualmente. Después viene ya lo último, que es información de tu pago. En este caso, lo que es SiteGround, solamente puedes pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Aquí simplemente debes de ingresar los datos de tu tarjeta. Ingresas el número de tu tarjeta, también la fecha de caducidad, en este caso el mes, acá el año, lo que es el titular de la tarjeta y lo que es el código de seguridad de la parte de atrás. Una vez que rellenes todos estos datos, nos vamos aquí a la parte de abajo. Y aquí no tenemos que mover absolutamente nada, amigos. Y por último, acá en donde dice resumen del pedido, solamente estaríamos pagando esta cantidad, que créeme que es muy económico por la calidad que ofrece este hosting. Por último, amigos, simplemente vamos a darle clic acá a los términos y condiciones, y vamos a darle clic a donde dice pagar ahora, para que ya se pueda hacer tu pago. Recuerda que en cuanto tu pago se haga, te van a estar enviando toda la información a tu correo electrónico para que allí tú puedas revisar todas las instrucciones. Entonces, una vez ya comprado tu hosting y dominio, amigos, vamos a lo que es el panel de control de SiteGround. Nos vamos a Google, escribe SiteGround, y aquí simplemente selecciona el primer resultado para acceder a la página principal. Darle clic a este apartado que dice iniciar sesión, y debes de ingresar tu correo, darle clic en siguiente, después ingresa tu contraseña para que ya puedas acceder al panel de control. Como puedes ver, amigos, ya aquí estamos dentro del panel de control, y aquí tenemos este botón que dice Site. Vamos a darle clic. Acá te pone agregar nuevo sitio web, y tenemos que darle clic en este que dice dominio existente. Vas a darle clic en seleccionar, y aquí te debe de aparecer el dominio que registramos por un año gratis. Entonces lo seleccionas y le das clic en continuar. Después debes de seleccionar este Start New Site y darle clic en seleccionar, y te aparece esto: selecciona la aplicación. En este caso vamos aquí a seleccionar WordPress. Vamos a darle clic en seleccionar, y acá nos aparece ya lo que es el Setup Login. Aquí debes de escribir un correo electrónico. En este correo electrónico te van a enviar toda la información de tu página web, y escribes un password para posteriormente tú con este correo y contraseña vas a poder acceder a tu WordPress. Y vamos a darle clic acá donde dice continuar, y como puedes ver nos aparece así. Vamos hasta la parte de abajo y vamos a darle clic abajo, finalizar. Ahí nos aparece creando nuestro sitio web. Vamos a esperar un ratito y listo, amigos. Le tenemos que dar clic a este botón de en medio, login
como administrador y aquí nos va a mandar a este apartado que dice Welcome your WordPress site. Vamos a darle clic en Start Now y aquí simplemente le vamos a dar clic acá arriba y como puedes ver ya nos aparece este apartado que ya sería lo que es el WordPress. Entonces aquí con nuestro WordPress ya nosotros podemos comenzar a trabajar. Y aquí, amigos, lo primero que vamos a hacer es cambiarlo al español. Nos vamos acá a la izquierda en donde dice Settings y aquí es importante que rellenemos esta parte. Título de tu sitio puede ser el nombre de tu empresa. Aquí simplemente lo ingresas. Acá en la parte de abajo donde dice Tagline es la descripción de tu empresa de forma resumida. Y acá también lo que debemos de cambiar es este apartado. Lenguaje del sitio vamos a ponerlo en español. Lo seleccionamos y listo. Hasta la parte de abajo le damos clic en guardar cambios. Y como puedes ver aquí ya se cambió todo al español. Ahora, amigos, lo que vamos a hacer es instalar una plantilla acá en WordPress, lo que va a permitir crear un sitio web profesional con un diseño muy bonito en tan solo unos minutos. Nos vamos acá a la izquierda, apariencia, después acá añadir un nuevo tema y aquí, amigos, le vamos a dar clic donde dice subir tema. Ahí te lo enseño con la flecha y ahora a continuación yo te estaré dejando la herramienta que necesitamos. Te la dejo en el primer comentario de descripción del video. Se va a llamar plantilla, así va a estar. Solamente dale clic al enlace y te va a llevar a esta carpeta de Google Drive. Lo único que tú debes de hacer es descargarla. Le das clic en este botón de la flechita hacia abajo, le das clic y guarda el archivo en un lugar seguro. Es importante que ubiques el archivo donde se guardó porque ahora mismo lo vamos a estar utilizando. Entonces, una vez que tú lo descargas, nos vamos de nuevo acá al WordPress y aquí donde dice elige el archivo, le damos clic y tenemos que ubicar el archivo que hemos descargado. En este caso recuerda que se llama plantilla y simplemente le damos doble clic. Y vamos a darle clic a este botón que dice instalar ahora. Ahí, como puedes ver, se está instalando. Solamente debemos de esperar un ratito, aunque parezca que no está haciendo nada, está trabajando. Lo que tenemos que hacer ahorita es darle clic a este botón que dice activar. Y como puedes ver, nos manda a este apartado de aquí. Ahora pon mucha atención, lo que vamos a hacer a continuación es acá a la izquierda tenemos esto que dice Preview Websites. Simplemente dale clic y te va a aparecer un catálogo de más de 700 plantillas que tú puedes escoger ya con un diseño muy impresionante. Créeme que ya con esto tienes más del 90% del trabajo hecho. Entonces tómate el tiempo para ver todas estas plantillas y decidir cuál quieres escoger. Para instalar una plantilla, supongamos que queramos instalar esta plantilla de aquí, simplemente le das un clic y aquí te va a aparecer para que escojas el editor. Cualquiera de los dos, créeme que funciona muy bien. En este caso lo voy a dejar como está en vBuilder. Vamos a darle clic en Next, igual le damos clic en Next. Y por último, aquí donde dice Start Installation, abajo vamos a darle clic en Skip y ahí se está instalando la plantilla. Lo único que debemos de hacer ahorita es esperar a que se instale. Listo, amigos, nos aparece este botón azul que dice checar tu sitio web. Le das clic y como puedes ver ya tenemos un diseño instalado en nuestro hosting que se ve muy profesional, amigos. Lo único que debemos de hacer es modificar el color, las imágenes, la información, pero realmente ya tenemos nosotros este diseño. Supongamos que tú tienes una empresa que se dedica a hacer eventos, te viene bastante bien, el 90% ya está hecho, tú solamente debes de hacer el 10%. Ahora, ¿cómo tú modificas toda esta información? Es muy fácil. Aquí tienes este botón que dice editar con vBuilder, vas a darle clic, ahí te aparece esto, vamos a tacharlo y aquí tú ya puedes comenzar a modificar. Por ejemplo, supongamos que tú quieres modificar este texto, simplemente le das un clic acá a este lapicito y acá a la izquierda te va a estar apareciendo lo que sería lo que está escrito. Entonces simplemente puedes ponerle hola, bienvenido, por ejemplo. Si tú quisieras también cambiar todo esto, lo puedes hacer. Simplemente darle un clic y acá a tu izquierda tienes para modificar toda esta parte. Si quieres modificar, por ejemplo, esto, escribes lo que tú quieras y aquí lo puedes ver en tiempo real. Como puedes ver, así de esta manera igual puedes modificar las imágenes, el logo, etcétera. Acá, amigos, a la izquierda tienes este mundo que yo te enseño con la flecha. Simplemente tú le das clic y acá puedes modificar absolutamente toda la cuestión del SEO, el diseño responsivo, redes sociales, los colores, las letras, absolutamente todo. Tienes esto que dice global. Si tú le das clic en general, aquí también puedes cambiar la estructura,
captura. Si regresamos atrás, tienes esto del logo y aquí puedes subir el logo de tu empresa. Dale clic en Browse y vas a ingresar ya el logo de tu empresa para que todo pueda agarrar forma. De esta manera, amigos, tan fácil y tan sencilla, tú puedes modificar esto a tu gusto, pero ya tienes un diseño muy profesional y muy atractivo como lo estás viendo, y lo mejor de todo es que tienes más de 700 plantillas que tú puedes escoger con diseños muy profesionales. Y recuerda que si tú quieres que yo te enseñe cómo funciona cada opción para modificar tu página web, he creado un video exclusivamente para ti donde te explico todo al detalle. Aquí te va a estar apareciendo en esta pantalla, solamente dale clic para que vayas al tutorial y te explico absolutamente todo de forma muy fácil y muy sencilla. Entonces dale clic y te veo allá.